Montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Hola, muy buenos días. 7F Ecuador por más democracia les da la bienvenida a Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Aquí estamos también presentes en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así me encuentran en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Señoras y señores, el día de ayer, te queremos además otra vez felicitar a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal, a nuestro querido compañero Andrés Durán. Su hijo acaba de nacer y nació en eclipse. Te cuento que nació en eclipse, pero a mí yo estaba media preocupada ayer, porque escuché por ahí a un candidato presidencial que hablaba de no privatizar la luna y el sol. Yo decía, Dios mío, en el eclipse, y ahora imagínate lo que nos hubiera tocado. Vamos a preguntarle qué quería decir con esto de no privatizar la luna y el sol. Mi querido Andresito Durán, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, queridos amigos, querida La audiencia, voz de susto. Carlita. Sí, la voz de susto, la voz de alegría, una mezcla de emociones que uno tiene en este momento. Muy alegre, así es, mi hijo acaba de nacer, así que la mayor de las bendiciones para Emiliano. Como les dije, muchas gracias por los deseos por parte de todo el equipo de Pichincha Comunicaciones, así que bueno, vamos a transitar por este camino y efectivamente, el guagua nació en pleno eclipse. Ayer me estaba informando porque Carlita fue la que me alertó, me dice, oye, tu hijo va a nacer en un eclipse solar. Así es. Entonces yo me quedé así como consternado y después me puse a investigar. El último eclipse solar en la Araucanía chilena se dio hace 800 años. Así es. Fíjate tú. Así que probablemente no Interesante. volvamos a ver uno nosotros. Interesante. Pero bueno, así que bienvenido Emiliano, bienvenidos también a todos ustedes. Gracias por estar en la sintonía de Pichincha Universal. 7F Ecuador por más democracia. El día de hoy tenemos un gran invitado, ya le vamos a dar la bienvenida. Es el candidato a la Asamblea Nacional por Democracia Sí, el señor Leopoldo Javier Zavala Egas. Así que bienvenidas y bienvenidos este 7F Ecuador por más democracia. Vamos ahí. Siete F. Ecuador por más democracia. ¿Sabes quién es tu candidato? Mañana con minutos ya le damos la bienvenida al doctor Javier Zavala Egas, nacido en Guayaquil el 31 de julio de 1955, doctor en jurisprudencia, el 1 de septiembre de 1989 de la Universidad Católica de Guayaquil, es máster en Derecho Internacional Penal de la Universidad de Granada, España, en el 2016. Efectivamente, las principales funciones ejercidas por el doctor Zavala Egas fue ministro de juez de la primera sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil en 1990, presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayas y Galápagos en el 91, miembro de la Comisión Anticorrupción mediante decreto ejecutivo en la Presidencia de la República en el año de 1997, vocal principal del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 2002-2007. Finalmente, y como es de conocimiento público, también fue parte del Consejo Principal de Participación Ciudadana, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y del Frente de Transparencia del Ejecutivo, fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Su última función pública fue la de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio promovido por el presidente Lenín Moreno mediante consulta popular. Queremos darle la bienvenida, ya lo vemos ahí conectado, al doctor Javier Zavala Egas. Muy buenos días. Doctor, ¿le debemos decir doctor o le gusta que le digan Javier? ¿Cómo le gustaría que le podamos decir? Para estar un poquito más en confianza, porque también por ahí algún momento le debieron haber dicho gato con esos ojos, ¿sí o no? Ojiclaro. Ojiclaro, ojiverde, ojiverde o ojiazul. Buenos días, gracias. No, es lo más formal, yo soy un tipo formal en estas cosas.
Doctor, de doctor acuerdo. le vamos a decir entonces, perfecto. Doctor Javier Zavala Egas, muy buenos días, bienvenido. Esto es 7F Ecuador por más democracia, pero gracias por regalarnos igual una sonrisa, que siempre es importante empezar así. Doctor, vamos a empezar en una sola ya con las propuestas. Ingresamos a una Asamblea Nacional que en el mejor de los casos se dice que tiene el 4% de aceptación, según las mejores encuestas en estos momentos. Llegar a una Asamblea Nacional de esa manera, ¿cuáles son sus propuestas y qué es lo primero que usted va a realizar tomando en cuenta la crisis económica y el desempleo enorme que tiene este país en estos momentos? Le voy a contestar a pesar de que solamente escuché la última parte de su pregunta, pero entiendo el contexto. A ver, a la Asamblea se va a legislar y a fiscalizar. Y en función de lo que es legislar, yo diría que la Asamblea tiene que provocar un gran acuerdo de gobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo, a efectos de que se provoquen todas las leyes que significan salir al Ecuador de esta crisis espantosa, tanto económica como sanitaria, y también diría yo una crisis institucional. Yo creo que todo aquello que vaya en función de la reactivación del sector productivo, creo que todo aquello que vaya en función de la generación de empleo, tiene que ser prioridad en la Asamblea, más allá de las listas y más allá de que el presidente sea elegido cual fuese este. Yo creo que el acuerdo de gobernabilidad, buscando una nueva concertación nacional, un gran acuerdo nacional, yo creo que es imprescindible en este momento. Pero para ello, las bancadas legislativas o los partidos políticos deberían hacer actos de renunciamiento en función de un acuerdo común. Es lo que inicialmente le diría. Por otra parte, en cuestión de la fiscalización, que es la otra tarea de la Asamblea, yo creo que uno de los graves problemas de este país en función de la fiscalización es la impunidad. La impunidad es el factor más importante de la corrupción, porque la impunidad le quita el costo al delito. Es decir, en la ecuación costo-beneficio, la impunidad elimina. Por eso es uno de los factores que más estimula la corrupción. Y yo creo que la impunidad es ejerciendo un control de fiscalización, los órganos de control. Es decir, la pregunta del millón siempre ha sido para quién controla a los controladores. Tenemos superintendencias, tenemos agencias de regulación, tenemos fiscalía, contraloría, consejo de la judicatura, pero ¿quién los controla? Simplemente nos sometemos a un informe de lo que han hecho, pero no hay una labor de seguimiento. Por ejemplo, superintendencia de bancos. ¿Quién controla los procesos de sanción? Banca en función de los cobros no autorizados. ¿Quién controla el Consejo de la Judicatura en función de los expedicionarios frente a los jueces? Tenemos un problema con el internet. Lo acabamos de probar hace un momento y tenemos un problema en estos momentos con el internet del doctor Javier Zavala Egas. Vamos a ver si nos podemos comunicar nuevamente. ¿Estamos ahorita? ¿Sí? ¿Doctor, nos escucha? No, estamos no. Sin este momento sin conexión. Quitaron el video. Ahí sí. Doctor, que el anfitrión inhabilitó el video. Sí, doctor, le explico un poquito. Los escucho, pero no los veo. Sí, vamos a bajar un poquito el video porque a veces eso nos corta el internet. Entonces preferimos escucharle y después le vemos un ratito, okay. ¿Ya? Sí, doctor, puede continuar, por favor. Nos hablaba acerca de la impunidad. Les decía que la pregunta del millón que siempre ha sido para mí es ¿quién controla a los controladores? Entonces, yo creo que hay que hacer una comisión de seguimiento, una comisión que puede ser permanente, que puede ser ocasional. No hay que hacer una comisión para establecer este seguimiento. Doctor, un gusto saludarlo. Andrés Durán le habla. Hasta ahí mi respuesta. Bien, perfecto. Doctor, un gusto saludarlo. Gracias, Andrés Durán le habla. Llama la atención, yo tuve la oportunidad de revisar, digamos, aproximadamente las 74 páginas del Plan de Gobierno de Democracia, sí. Y a diferencia de otros planes, no existe una planificación, una proyección del trabajo en el legislativo. ¿Cuáles serían en este caso los principales objetivos de Javier Zavala Egas en cuanto a la lucha contra la corrupción? Tomando en cuenta también que su paso por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio también ha sido cuestionado o muy cuestionado por detractores políticos, principalmente por militantes afines al progresismo, al correísmo,
a tendencias de izquierda, si se quiere. ¿Qué decir al respecto de esto y cómo enfocar ese trabajo que usted pretende acentuar en la Asamblea Nacional en caso de que llegase? A ver, su pregunta contempla dos temas específicos. El uno es mi tarea en la Asamblea. Mi tarea, repito, va a ser legislar y fiscalizar, porque esas son mis funciones. En lo legislativo, yo llevo la idea de crear, de forjar, de formar un gran sistema de control a los controladores, como les venía diciendo. Yo creo que la labor de seguimiento sobre los órganos de control es fundamental a efectos de erradicar la impunidad en este país. Más allá de propiciar o apoyar o acordar leyes que saquen o que logren sacar a este país de la crisis económica y sanitaria en la que se encuentre, que no puedo establecer propuestas porque no son leyes acordes o temas acordes a mi perfil profesional o académico. ¿Ok? Pero mi labor fundamental, ya en lo personal, es la corrupción. Por otro lado, mi paso por el Consejo de Participación Transitorio, luego de la consulta popular que se ganó con más del 60%, y nos estableció un régimen específico sobre lo que debíamos y no debíamos hacer, atribuciones y otras cosas. Yo creo que yo al menos de ese paso salgo con la satisfacción del deber cumplido. ¿Por qué? Porque siempre mi votación, siempre mis reflexiones fueron acordes al sistema jurídico ecuatoriano. Hubo votos disidentes, hubo votos acordes, hubo abstenciones de voto, pero siempre fueron coherentes con mi manera de pensar, apegada al mandato que nos había dado la consulta popular y apegado a la Constitución y leyes de la República. Frente a ello, cuando uno sale con la satisfacción del deber cumplido, las críticas son inevitables en toda función pública. Por lo tanto, las recibo como son, críticas, unas constructivas para mejorar y otras que no merecen ser tomadas en cuenta. De acuerdo a lo que usted nos comenta, doctor, quería preguntarle, porque escuché una entrevista en otro medio que usted decía que se debería reformar la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, que se debería cambiar la Constitución, obviamente yendo a través de la consulta popular, tomando en cuenta que la última consulta popular nos costó $48 millones. Sin embargo, quisiera que me explique un poquito, porque uno de los grandes hitos transformadores de la Constitución de Montecristi, única a nivel mundial además, fue incorporar en el ordenamiento constitucional la función de transparencia y control social. Pero usted nos dice que es preferible, sería mejor cambiarla porque en el 2008 estaba un poco ligada a los intereses políticos del momento. A ver, me explico. Yo creo que la Constitución del 2008 fue una Constitución de avance, o sea, fue una Constitución extremadamente garantista. Yo creo que los derechos humanos tuvieron un gran desarrollo y tienen un gran desarrollo en la Constitución. Yo específicamente no me refiero a ese lado o ese tema de la Constitución. Yo me refiero más que nada, y usted lo ha tocado, a los temas de crear dos funciones nuevas del Estado, la función de transparencia y la función electoral, que para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Yo regresaría a las tres funciones del Estado. Y frente a la función de transparencia, efectivamente, aparentemente hay un sistema que permite articular a los órganos de control del Estado. Eso es real, pero en la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque se reúnen simplemente a cruzarse informes entre ellos, pero no hay quien dirija, no hay quien sea el centro articulador de esa reunión o de ese sistema de órganos de control. Ahí es que yo creo que tiene que entrar la Asamblea Nacional a vigilar y hacer el seguimiento respectivo. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene la labor de fiscalizar, y eso implica señalar responsabilidades políticas a las autoridades del país para ver o en función del ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, yo me estaba refiriendo a eso más que nada. Doctor, me gustaría preguntarle, interrogarlo sobre su orientación política e ideológica. Usted sabe que hay varios autores dentro de la academia que han mencionado que estamos acercándonos o aproximándonos al fin del siglo, al fin del ciclo, y que las ideologías prácticamente ya no tienen peso y están soterradas sobre el espacio, ¿no? O sea, ya no tiene ningún tipo de asidero la ideología y la política cuando una candidatura está de por medio. ¿Cuál es su orientación política, ideológica? ¿Por qué termina llegando a democracia así, si en primera instancia de alguna forma usted tuvo un visto favorable con la gestión de Lenín Moreno? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Por qué dio este giro? Quizá para algunos de 180, para otros menor.
¿Cómo se identifica Javier Zavala Egas? A ver, su pregunta es interesante porque me permite tocar temas que no me han preguntado antes, por lo cual lo felicito por su sagacidad. Vea, yo me defino ideológicamente como un liberal progresista. ¿Qué significa esto para mí? Significa que el ser humano es el origen y el norte de las políticas públicas del Estado. Otorgarle al ser humano una vida digna, llena de libertades y garantizándole sus derechos debe ser la tarea fundamental del Estado, de cualquier Estado. Por lo tanto, yo me considero un liberal progresista. En lo económico, me considero un pragmático. Yo creo que las medidas económicas deben darse, no importa de qué sector ideológico provengan, siempre y cuando sirvan a este fin último, porque la economía no es solamente que el instrumento para permitirle al ser humano, al ciudadano, vivir mejor. ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Yo voté por Lenín Moreno y yo voté por un plan de gobierno de Lenín Moreno. ¿Votó también por Rafael Correa? Cuando yo acepto formar parte de la... ¿Perdón? ¿En su momento también votó por Rafael Correa? Claro, yo voté por Rafael Correa y voté por su plan de gobierno. Yo no me considero un correísta. Yo seguí un plan de gobierno. Yo seguí una idea sobre un modelo de Estado. Y por eso voté por Rafael Correa. Y por eso voté por Lenín Moreno. Pero es evidente, y ahí le consta, que Lenín Moreno traiciona el modelo de Estado propuesto, por lo cual todos habíamos votado. Y en la mitad del camino, para sostenerse políticamente vía María Paula Romo, llega a un acuerdo con Guillermo Lasso. Entonces no es Javier Zavala el que giró 180 grados. El que giró 180 grados fue Lenín Moreno. Y dejó colgados, por darle una palabra coloquial, dejó colgados a todos aquellos que habíamos votado por un plan de trabajo. Y eso para mí sigue siendo coherente. No significa un cambio de mí de 180 grados, significa un cambio de Lenín Moreno de 180 grados. No sé si le contesté. Sí, perfectamente, pero ¿sabe qué? Me gustaría seguir cuestionando este tema porque creo que es una tónica de las candidaturas y de la política en el Ecuador. Parecería que nos acercamos al fin de las ideas, parecería que todo es cáscara y dentro de esa cáscara está oculta, digamos, una intencionalidad. Me gustaría escuchar un video que tenemos listo, que lo recolectamos y nos llamó muchísimo la atención. Y quisiera que lo contextualicemos. Esto fue en el 2017 y posteriormente fue su declaración en el 2018, pero quisiera interrogarle, usted ya lo ha dicho, el giro de Moreno fue el que facilitó todo esto, pero quisiera interrogarle sobre su accionar en el Consejo de Participación Ciudadana. Le pido que por favor pongamos atención a este video. Las personas que nos siguen en redes. Exactamente, y nuestra audiencia también lo puede ver a través de nuestras redes sociales. Escuchemos por favor. ¿Qué opinas sobre el gobierno de Rafael Correa? Yo creo que jamás como ahora el ciudadano ha sentido tan cerca al Estado. Yo creo que jamás como ahora el Estado tiene educación, tiene salud, tiene vialidad. Eso por un lado. Y por otro lado, otra transformación importante, el espíritu del ecuatoriano. Es otro. Se siente valorado, se siente soberano, se siente libre, se siente empoderado en sus derechos, que eso es lo fundamental. Yo creo que Rafael Correa salvó al Ecuador de una quiebra. Llegó en el momento preciso. El mismo Javier Zavala Egas, un año después. Yo creo que una de las fallas de la anterior época política fue la lucha contra la corrupción. Yo creo que hubo ausencia, creo que hubo mucha impunidad. Fíjense ustedes en el caso del Contralor. Entonces era inevitable pensar que una vez cambiado el gobierno, los casos de corrupción empiecen a destaparse. Yo no quiero echarle la culpa a nadie, porque no se trata de ponerle nombres y apellidos, pero es un tema real. Bien, eso es lo que podemos escuchar, lo que acabamos de apreciar, el video que pueden ustedes verlo a través de las redes sociales y nuestro estimado doctor Zavala Egas que también lo pudo escuchar a través de esta entrevista. Insisto en la pregunta, ¿qué decir acerca de las ideologías? ¿Hay cálculo detrás de las intencionalidades políticas de cada actor? ¿Cómo usted de alguna forma logró recapacitar acerca de la coyuntura y cambió de opinión? Doctor, por favor, si es tan amable. A ver, yo con todo respeto le digo que yo no encuentro contradicción alguna en ninguno de los dos videos. O sea, yo no creo que haya contradicción. Yo cuando me refiero a Rafael Correa y a su modelo de Estado y a su modelo de gobierno, lo sigo reiterando.
Yo no toco en el primer video el asunto de la corrupción, porque es inevitable que uno de los desaciertos del gobierno de Rafael Correa fue controlar la corrupción. Hay un axioma en el mundo anticorrupción, que es que la concentración de poderes genera corrupción. Y eso fue lo que sucedió con Rafael Correa. Una de las cosas que jamás se hizo con Rafael Correa fue escudriñar o precisar su responsabilidad política frente a los casos de corrupción. Yo no hablo, y ojo, yo no hablo de responsabilidad personal, más allá de que haya una verdad judicial. Una responsabilidad política. Yo eso no lo toco, yo hablo de responsabilidad política. Jamás la Asamblea, porque no podía ser de otra manera, la Asamblea estaba entregada al Ejecutivo. La Asamblea jamás precisó responsabilidades políticas. Yo por eso no encuentro contradicción entre lo uno y lo otro. Yo creo que uno de los desaciertos más grandes de Rafael Correa fue el control de la corrupción. Doctor Zavala, queremos además llamar a nuestra ciudadanía que pueda hacer sus preguntas en vivo, 3240-040, 3240-050 y 3240-060. Doctor Zavala, usted fue parte del famoso y llamado Trujillato. La ciudadanía no les dio un cheque en blanco y el Consejo de Trujillo debió evaluar las funciones competentes al mandato popular en un máximo de 6 meses. Eso era entre febrero del 2018 y agosto del 2018. Se caducó su competencia, pero siguieron designando autoridades, que es obviamente de dominio popular, y eso obviamente genera también un acto, no sé si decirlo irreverente o también de corrupción, porque también no estaba dentro de sus funciones de seguir designando autoridades y se hizo incluso hasta el 21 de marzo del 2019. ¿Cuál es su apreciación sobre lo que sucedió en esos momentos? Mi apreciación es que estamos partiendo de un error. Los 6 meses a lo que ustedes se refiere fue la facultad que se le otorgó al Consejo para cesar, eventualmente, evaluar y cesar, no para designar. Las designaciones era atribución exclusiva del Consejo de Participación hasta el final de su mandato. ¿El transitorio también? Del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Sí, por supuesto, hasta el final de su mandato podía hacer designaciones, porque cae de su propio peso. Era imposible armar concursos o establecer designaciones por ternas en solo 6 meses. Los 6 meses eran para evaluar, y así lo dice el régimen transitorio. Que por si acaso también aclaro algo. Yo fui uno de los que sostuvo desde el principio, y a mis hechos y a los registros me remito. Yo fui uno de los que sostuvo al principio que el mandato de la consulta popular no le otorgaba un cheque en blanco al Consejo de Participación. Porque el mismo mandato establece, de la consulta popular, establece un régimen transitorio para el Consejo de Participación. Y ese consejo y ese régimen transitorio establecía normas en donde circunscribía cuáles eran las atribuciones del Consejo. Y en tercer lugar, sí, se puede hablar del Trujillato, pero también es claro, a los hechos y a los registros me remito, de que cuando yo sentía que debía marcar distancia en lo jurídico y en lo político. Yo no voté por el cese de la Corte Constitucional anterior, y no lo hice porque no era jurídicamente viable, porque si el Consejo de Participación no había designado a la Corte Constitucional, no podía cesarlo. Por ejemplo, y hay varios hechos, varias votaciones mías, que reflejan mi posición coherente con mis principios, con la ley y con la Constitución, más allá de las tendencias políticas o más allá de la orientación que se le haya querido dar al Consejo, inclusive más allá de las agendas. Por ejemplo, yo no voté ni por el Consejo Nacional Electoral transitorio ni por el Consejo Nacional Electoral actual. ¿Por qué? Porque yo ya preveía los problemas que se metían si se iban a politizar las autoridades y las designaciones. Y yo me abrí de ese proceso desde el principio. Con hechos le estoy demostrando que yo supe mantener mi coherencia con mis principios jurídicos. Doctor, sobre esta coherencia, digámoslo así, institucional y política, hay un pasaje bíblico que a mí me encanta, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Sobre esta cuestión que me parece muy importante, interesante, usted ya hizo la aclaración respectiva, pero ¿qué pasó con el tema de Pablo Celi? ¿Qué pasó con el tema de la fiscal Diana Salazar? Recordemos un poco para el contexto y para que el conocimiento de la ciudadanía. El 4 de febrero de 2018 el Consejo Transitorio resolvió designar nuevamente a Pablo Celi, a pesar de que Pablo Celi tenía, digamos, endosada, sin ningún tipo de respaldo jurídico,
esta investidura en la Contraloría General del Estado, y también tomando en cuenta los hechos de corrupción de familiares cercanos a Pablo Celi. Recordemos también la nota de Diana Salazar, por la cual fue memeada 10 sobre 20. Digo, hay unas, si uno es un poquito más meticuloso y va desgranando poco a poco, digamos, toda la gestión del Consejo de Participación Transitorio, va a encontrar también una serie de irregularidades que uno se pregunta, bueno, a la final está bien, pero ¿qué pasó en estos casos puntuales? ¿Cómo explicar lo del Contralor Pablo Celi? ¿Cómo explicar lo de la fiscal Diana Salazar? Que sin lugar a dudas, y la evidencia empírica lo respalda, están de espaldas a la situación de la corrupción y a las necesidades de la ciudadanía y del Estado Nacional. ¿Qué decía al respecto? Yo creo que hay que precisar varias mentiras posicionadas políticamente. Y yo lo entiendo que estén posicionadas políticamente, pero hace falta simplemente para desvirtuarlas revisar los registros y las actas del Consejo de Participación. Vamos en orden, vamos al tema del Contralor. Cuando el Consejo de Participación se hace cargo de sus funciones, el Contralor al Contralor se lo había destituido, si mal no recuerdo, y el subcontralor Pablo Celi, de hecho, había sido sentado en el sillón de la Contraloría. Sentado en el sillón de la Contraloría por la policía y sentado por el Ministerio de Gobierno, pero absolutamente legitimado, y esta frase es importante, absolutamente legitimado por todas las autoridades del gobierno, porque usted sabe que las autoridades públicas, las autoridades institucionales, se legitiman con el reconocimiento del resto de autoridades. Y todo el gobierno legitimó la presencia de Pablo Celi en la Contraloría como subrogante. El Consejo de Participación no designó a nadie en ese ámbito, como subrogante del Contralor principal. Punto 1. Punto 2. Cuando tocó el tema de la Contraloría en el Consejo de Participación, más o menos por esos días, nos llega un proyecto de reforma constitucional y legal sobre el famoso Tribunal de Cuentas, la idea de crear el Tribunal de Cuentas. Y ese proyecto nos llega desde la Presidencia de la República. Nosotros lo que hicimos fue crear una comisión para que estudie el proyecto en unión de la Presidencia. Y mientras tanto elaboramos una resolución que fue finalmente votada. Elaboramos una resolución en la cual se decía que el subcontralor, en este caso el contralor encargado, llegaba hasta el fin del periodo del contralor principal, en tanto y en cuanto el proyecto de rendición de cuentas, el proyecto de reforma legal de rendición de cuentas, siga su curso legal. ¿Qué es lo que significa esto? Que esto es una condición suspensiva. Es decir, si el proyecto de Tribunal de Cuentas no seguía un curso legal, el Contralor tenía que llamarse a un concurso para designar un nuevo Contralor. ¿Qué pasó en el interín? Durante más de un año, el Consejo de Participación nuevo, los dos que fueron el uno designado por votación popular y el otro que entró vía Asamblea Nacional, los dos no hicieron nada. Y el proyecto de Tribunal de Cuentas no caminaba, porque no había ni siquiera ingresado a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional. Es recién hace 2 meses, 3 meses, que el proyecto está siguiendo un curso en la Asamblea Nacional. Entonces yo lo dije públicamente cuando se me inquiría sobre por qué no se designa nuevo Contralor. Yo lo que decía es pregúntale a los actuales. Si basta leer la resolución y sacar una certificación de la Asamblea Nacional de que no hay un proyecto legal de rendición de Tribunal de Cuentas que esté siguiendo un curso legal para poder entrar a un concurso. Eso le puedo contestar a lo que se refiere al Contralor. Punto 1. Punto 2. La fiscal fue designada. A ver, recuerden ustedes que hubo un concurso. En el concurso hay postulantes. No es que uno escoge a los postulantes llegan. Y los postulantes efectivamente llegaron al concurso. En ese concurso de méritos, de oposición y de audiencia oral, la fiscal fue obteniendo los puntos que debía obtener. Y ella llega primera del concurso. Y el reglamento dice a quién se designa fiscal, al que llegue primero del concurso. La pregunta del millón es ¿por qué llega primero? ¿A qué me refiero? En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. Ella llega primera por las calificaciones de la audiencia oral,
Entonces la pregunta del millón, otra pregunta del millón que hay que hacer es, ¿quién y cómo calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso? Y usted nos puede responder esa pregunta del millón, dado que usted también estuvo... Yo puedo responder mi calificación. Mi calificación fue 24 sobre 30, pero ella tuvo 4 30. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué llega primera? Porque se la calificó para que llegue primera. Y llegando primera, obviamente, había que designar la fiscal. Esas son mis dos respuestas. Doctor Zavala, ¿qué le depara entonces al Consejo de Participación Ciudadana? Hablando de la eliminación, que sería realmente inconstitucional, pero sin embargo es la propuesta por el Comité de la Institucionalización Democrática, coordinado por Pablo Dávila. Sin embargo, sería, como decíamos, inconstitucional, ya que es parte fundamental de la Constitución del 2008. ¿Cuál es el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo siempre me opuse a la eliminación del Consejo de Participación, pero porque yo creo que la participación ciudadana es un elemento fundamental dentro de la vida del Estado. Yo creo que la participación ciudadana no dirigida, no manipulada, no orquestada, creo que es un elemento fundamental del Estado. Y yo lo que decía es, efectivamente, quitémosle las funciones de designación a las principales autoridades del Estado y trasladémoslas a la Asamblea, porque más allá de lo bueno o malo que tenga la Asamblea, más allá de sus niveles de legitimidad en uno u otro momento, la Asamblea es el centro político del país, es el centro democrático del Estado. Y estableciendo los filtros necesarios y las seguridades necesarias, sería conveniente que las atribuciones de designación pasen a la Asamblea Nacional y que el Consejo de Participación se quede con lo que significa efectivamente participación ciudadana. Esa fue mi postura de siempre y es la que sigo manteniendo. Perfecto, doctor. Para cerrar esta entrevista, primero que nada agradecerle por su participación, por las propuestas, por este debate que todavía sigue generando incertidumbres, puntos de vista encontrados, pero eso es saludable para la democracia y para eso estamos acá. Finalmente, ¿cómo llegó usted con Gustavo Larrea a concretar esta alianza política, dado que fue uno de los principales detractores de Rafael Correa, del progresismo, de una orientación con la que quizá usted en su momento sintió algún tipo de afinidad? Y me gustaría también darle un dato particular sobre esta cuestión de la designación de autoridades en el Consejo Transitorio. Está comprobado, cotejado y corroborado que María Paula Romo visitó el Consejo justamente cuando hubo designación de autoridades. Estas dos inquietudes nada más y cerramos y le agradecemos por su participación. Doctor, si es tan amable. Empiezo por la segunda. Perfecto. Efectivamente, María Paula Romo visitó varias veces el Consejo de Participación. Hubo presión entonces. Hubo presión por parte del Ejecutivo. Por si acaso, yo lo estoy ratificando. Porque efectivamente, una de las tareas fundamentales de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno, luego de que se hizo el pacto Lenín Moreno-Guillermo Lazo, una de las tareas fundamentales de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno fue crear un tejido institucional que obedezca y que se someta a las directrices del Ministerio de Gobierno. Entonces, evidentemente sí, visitó varias veces, yo la vi varias veces en las oficinas del Consejo de Participación. Yo sí lo puedo ratificar. Y en cuanto a la primera pregunta, a ver, yo creo que no hay entre Gustavo Larrea y yo una alianza política, porque yo no represento realmente un partido político o una fuerza política. Yo soy un hombre, nada más. Y lo que hay o lo que hubo fue una propuesta de Gustavo Larrea a Javier Zavala, que Javier Zavala, luego de aceptar, leyó el programa de Democracia Sí, leyó con detenimiento las ideas de Democracia Sí, y estableció que Democracia Sí tiene un plan de gobierno de tendencia liberal progresista, modernizado por cuanto se habla del medio ambiente y se habla de una serie de cosas que son tendencias modernas, los derechos humanos, etc. Por ese lado es lo que le puedo decir. De otra parte, yo no creo que más allá de problemas personales entre Gustavo Larrea y Rafael Correa haya contradicciones ideológicas. Yo eso no lo creo. Yo creo que los dos son de tendencia progresista y más allá de temas personales no creo que haya.
Listo. Doctor, le agradecemos muchísimo por su participación. Le invitamos también a que siga y sintonice este programa porque por acá pasearán muchos candidatos presidenciables, asambleístas, parlamentarios y cada vez se pone más interesante. Muchas gracias por su participación, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Javier Zavala Egas con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional por Democracia Sin. 47 minutos y Larry tiene muchísimo que decir, sobre todo en esta coyuntura política, porque, oiga, es una maravilla pasearse por Twitter últimamente. Hay ¿Cómo se ríe uno? ¿Cómo se ríe? Para escoger. Bueno, unos se ríen, otros no se ríen tanto, unos nos quedamos así como, ¿qué? ¿What? Por eso también está nuestro espacio, para poder ir sacándonos las dudas de todas estas aseveraciones que dicen muchos de los candidatos a la presidencia de la Asamblea Nacional. Encuentro de los Pueblos y Nacionalidades con Andrés Arauz, Pierina Correa, Mashi Rafael, y Ricardo Cuango se realizó en el Quilotoa este pasado 12 de diciembre del 2020. Agradecemos a las delegaciones de las provincias que asistieron. Hemos presentado propuestas políticas y apoyo, dice el binomio de la esperanza, y haciendo alusión también a su antecesor, a Mashi Rafael, también le vemos a Andrés Arauz puesto el poncho de colores. Me llamó muchísimo la atención, mucha gente, bastante apoyo popular, vi muchos pueblos y nacionalidades, lo cual creo yo que es saludable para esta coyuntura electoral, y pues bueno, ellos también tendrán que definir cuál va a ser su elección al final del día, próximamente el 7 de febrero del 2021. Sí, ahí los vemos a todos con sus mascarillas, no mucho distanciamiento físico, así que sí les vamos a pedir que por favor tengan mucho cuidado, que no queremos a nadie más ya contagiado. Vamos bajando esos contagios, pero ahí está el apoyo al binomio de la esperanza. Eso nos dice también Larry en uno de sus tweets de esta semana. Por otro lado, queremos contarles que ahora sí se han hecho memes. Y no me criticarán a mí por decir que se hacen memes. O sea, ya dan papaya, ¿qué puedo hacer? ¿Sí o no? ¿Cuál es la regla principal, Carlita, en el argot político y en la vida? La regla principal, pilas, gente, audiencia, la regla principal es no dé papaya nunca. No dé papaya nunca. Yo pensé que ibas a decir que la regla es dar papaya. No, porque si das papaya, pasan estas cosas y te conviertes en un meme andante. Y se convierten en memes. Pues les cuento que uno de los memes además, y una de las noticias más replicadas en Twitter ha sido Isidro Romero, le respondió durísimo a Yacu Pérez ante la propuesta de exportar agua. Isidro Romero le dijo a Yacu: te explico, Carlos Ranulfo Pérez, alias Yacu, que se cotice en Wall Street no significa que se hace entrega física del agua, son indicadores puramente financieros. Y esto es algo que no se hace ahorita. Se ha hecho siempre en Wall Street. Siempre son indicadores financieros solamente para ver cómo está un desconocimiento absoluto, ¿no? El líquido vital en el mundo y cuál es su costo, obviamente, para la vida humana, pero no quiere decir que se va a ir a entregar los botellones de agua. Otra de las cosas que nos dice Carlito Azul, como suele decirle mi querida amiga Carlita Coronel, es la información que sacó Pichincha Comunicaciones en relación con un mitin político en la casa del expresidente Abdalá Bucaram. Inició su campaña como candidato a la Asamblea Nacional y lo hizo acompañado del candidato a la presidencia por Fuerza Ecuador, Carlos Sagñay. Recordar, por favor, audiencia, gente que nos mira en las redes sociales, recordar. Bucaram tiene 3 procesos penales en su contra, pero tenemos un video. Escuchemos un poco lo que nos dice Abdalá. ¿Qué me dicen ahora? Yo les pregunto a oligarquía. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora es la institucionalidad del señor Bucaram. Y ahora, Carlita. Ese y ahora va a quedar para la eternidad en la vida y en la retina de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Nos acordaremos, yo creo que toda la vida. Y también recordaremos que el señor también mantiene un grillete, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, por la situación jurídica y sus procesos en contra, pues bueno, el señor tiene esta situación encima, pero me llama muchísimo la atención que de alguna forma esto siga siendo tónica.
de nuestra coyuntura política y de la política en el Ecuador, creo que es algo para el recuerdo y siempre lo será, cómo estos políticos nos demuestran que siguen teniendo una astucia y una sagacidad a pesar de que la justicia, la misma ciudadanía y los procesos de corrupción demuestran lo contrario. Así es la política del Ecuador. Pero nos vamos ahora, queridos amigos y amigas, quiero invitarles a conocer un poco, un segmento, un pequeño fragmento de lo que fue el último programa de Mi Pluma lo eligió. Nuestros compañeros plumíferos, porque sí, además hay un segmento que se llama Desplumando al Candidato. Vamos a comentarles qué dijo sobre el cogobierno con Guillermo Lasso, la candidata presidencial Jimena Peña. Siempre defendimos lo que tuvimos que defender, comentó Jimena Peña. Es importante, entonces vamos a recordar este pequeño fragmento de lo que fue este domingo pasado en Mi Pluma lo eligió en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Miremos. Un tema que tú no mencionaste, esto de que te distancias un poco de Guillermo Lasso, desde no irías a un tour con él, hasta sus propuestas, sus comentarios, pero en este periodo legislativo ha habido un cogobierno, esa es una de las críticas más fuertes que se ha dado a Alianza País, que el cogobierno ha sido con Guillermo Lasso, y muchas de las propuestas económicas, ley humanitaria, entre otras, se han dado estas votaciones apoyando justamente esta línea de trabajo económica que la propuso Guillermo Lasso. Bueno, estimado Pato, déjame comentarte. Dentro de la Asamblea, mi rol fue equilibrio. Y si tú preguntas a cualquier legislador, te van a dejar saber que yo, la verdad, me pasaba en broncas permanentes, pero de debate. Quítalo de acá, no, peleando los temas dentro de las leyes con el fin de generar un equilibrio. Porque, claro, las leyes que venían del Ejecutivo, en efecto, tenían un tema muy conservador. Desde nuestra visión, nosotros procuramos ser ese equilibrio. En muchas leyes nos hubiese gustado tener el apoyo del sector correísta para poder hacer un mejor esfuerzo, porque con ellos tenemos 34 votos, era mucho más fácil llegar a mejores leyes. Pero lamentablemente cuando se prioriza una agenda electoral y política, dicen, no, mire, pase lo que pase, nos vamos a abstener. Entonces, realmente la única manera de aprobar leyes tan fuertes y feas como la humanitaria, por ejemplo, tuvimos que hacerlo con ellos, caso contrario, entraba en vigencia la propuesta original del Ejecutivo. Entonces mi rol, te digo, fue siempre un poco pelearme ahí con el coordinador de Lasso, que era Pachala. O sea, pasábamos, digamos, mucho tiempo discutiendo, a veces discutiendo fuerte, ¿no? Por los temas que se estaban tratando. Créanme que ha sido una asamblea muy compleja, muy dura, pero lo que yo les puedo garantizar y con absoluta frontalidad, y mis colegas legisladores sabrán decir, es que siempre defendimos lo que tuvimos que defender. Fe. Bueno, ustedes pudieron escuchar, esas son las declaraciones de Jimena Peña, candidata a la presidencia por Alianza País. La escuché molesta el otro día en este espacio, te cuento. Yo no pude estar, pero está un poquito molesta. No. Pero bueno, tranquilo. Queremos invitarles justamente para cada domingo y cada miércoles, antes de que se olvide mi querido Andresito, cada domingo y cada miércoles a las 19 horas, miren el programa Mi Pluma lo eligió en las redes sociales de Pichincha. Por favor, no se lo pierdan, que es importante desplumar a los candidatos a la presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino. Así que nuestros queridos amigos, el Pato y el Pollo, seguirán desplumando a los candidatos con vísperas a las elecciones 2021. Así es, así que no se olviden, ahí está la candidata Jimena Peña, que podrán escuchar. El día de mañana miércoles, tenemos ya un nuevo programa de Mi Pluma lo eligió, también estaremos muy pendientes con nuestros amigos. 9:55 y vamos a nuestro segmento Ponte Pilas. Ponte Pilas. Ponte pilas, por favor, Ecuador, ponte pilas. ¿Cómo sufragan las personas con algún tipo de discapacidad? Las personas con discapacidad física superior al 75% podrán sufragar en sus domicilios en las elecciones de febrero próximo. Desde este programa se beneficiarán 323 hombres y 330 mujeres, según los datos del Consejo Nacional Electoral.
Para el transporte de las brigadas móviles a las viviendas de los beneficiados, el Consejo Nacional Electoral suscribió un convenio con Fedotaxis y el CONADIS, que permitirá la utilización de 346 taxis de manera gratuita en 173 rutas. El sufragio de este grupo de personas vulnerables se realizará el 5 de febrero. Atención. Asimismo, para el domingo 7 de febrero, las personas con discapacidad física inferior al 75% podrán inscribirse en el Consejo Nacional Electoral o al CONADIS para contar con transporte gratuito hacia los recintos electorales. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, mi querido Andresito. Esta es información importante que obviamente queremos entregarles a ustedes para que este próximo 7 de febrero del 2021, pase lo que pase, llueve, relampaguee, nos vamos a ir a las urnas. Sin embargo, tenemos... Póngale la rayita, por favor. Póngale la rayita. Tenemos ahí por ahí algunos candidatos que andan diciendo que sería mejor aplazar las elecciones. Never. No se puede. Vamos a ir con todas las medidas de bioseguridad, con todas las medidas. Hay que ir con todas las medidas y hay que también participar en esta jornada que es patriótica, histórica y sobre todo es una corresponsabilidad con este terruño llamado Ecuador. Así es, mi estimado Andresito, quiero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. A nuestro invitado del día de hoy, el doctor Javier Zavala Egas. No le gusta que le digan, gato. Gato, no, ojiverde. Pero le han de haber dicho en algún momento. Sí, yo estoy segurísima que sí, por ahí le piropearon y yo tengo por ahí, no sé, a veces sueño ahí con unos ojos verdes que salen de un ático. ¿Ah, sí? ¿De un ático? Sí. Mi amiga es una loca. Ay, dígame, a ver. Vamos a decir ¿Quién una no? cosa. Dígame quién no. Dígame quién no. A ver, le podrán decir lo que sea. Y ustedes saben muy bien a quién me estoy refiriendo. Le podrán decir lo que sea. Dígalo, por favor. Póngale expectativa. Dígalo, por favor. Despierta un montón de pasiones. Eso sí. Para algunos buenos, para otros malos. Podrán decirle lo que sea, pero feo, ninguno. Nunca podrán Ahí decirle tiene eso. su piropo. Ahí está. tiene su piropo, mi estimado.